¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el pecado tiene tanto poder sobre nuestras vidas? ¿Por qué, a pesar de nuestros mejores esfuerzos, a menudo caemos una y otra vez en las mismas trampas? La Biblia es clara al respecto. El pecado no solo es un acto de desobediencia, sino una fuerza que nos aleja de Dios, que destruye nuestra paz y nos roba lo más valioso que tenemos, nuestra relación con Él. Pero aquí está la buena noticia. Jesucristo vino a liberarnos de todo eso. En este video vamos a descubrir lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado, por qué debemos luchar contra él y cómo podemos obtener la libertación verdadera que solo Jesús puede ofrecer. La lucha no es fácil, pero la recompensa es invaluable: vida eterna. Si alguna vez has sentido que el pecado tiene dominio sobre ti o te ha mantenido cautivo, este video es para ti. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos videos que te ayudarán a entender más profundamente las verdades transformadoras de la Biblia. No olvides activar las notificaciones. ¿Listo para descubrir cómo vencer el pecado y acercarte más a Dios? Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu vida para siempre. 1. ¿Qué es el pecado? El pecado es una de las realidades más universales y profundas en la vida humana. Si observamos el mundo que nos rodea, vemos que el pecado parece estar presente en cada rincón de la sociedad, como una sombra que nunca se aleja por completo. Pero, ¿qué es realmente el pecado? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante comprenderlo en el contexto de nuestra vida espiritual? El pecado, en su forma más simple, es cualquier acción, pensamiento o deseo que va en contra de la voluntad de Dios. En la Biblia, la palabra pecado proviene de un término griego que significa errar el blanco. Es como si estuvieras apuntando a un objetivo, pero fallaras completamente, y cada vez que actúas en contra de lo que Dios ha enseñado, estás errando el blanco. El pecado no es solo un acto puntual, sino una naturaleza profunda que reside en el corazón humano. Desde el momento en que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, el pecado ha sido una constante que afecta a toda la humanidad. Este mal no es solo un asunto de transgresiones aisladas, sino que tiene raíces mucho más profundas en la naturaleza humana. A menudo nos vemos atrapados en sus cadenas sin ni siquiera ser conscientes de cuán poderosamente nos afecta. De hecho, cada vez que tomamos una decisión que va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña, estamos dejando que el pecado gobierne en nuestra vida. Sin embargo, Jesús vino al mundo precisamente para traernos la libertación de esa esclavitud. Su sacrificio en la cruz es la única forma de romper la cadena del pecado y darnos acceso a la vida eterna. Lo curioso es que, aunque todos estamos sujetos a este mal, las Escrituras también nos dicen que hay una solución para él. En el Evangelio de Juan 8:36, Jesús nos recuerda que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo una cuestión de estar físicamente libres, sino de ser liberados espiritualmente, de esa tendencia natural hacia el pecado que afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra conexión con Dios. Entender lo que es el pecado es el primer paso para poder luchar contra él. Si no sabemos lo que nos está separando de Dios, no podemos buscar la solución. Y es que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que distorsiona nuestra visión del mundo y de nosotros mismos. La palabra de Dios nos muestra un camino claro hacia la libertación, un camino que nos guía a través de la vida de Jesús y sus enseñanzas.
Pero la lucha contra el pecado no es fácil. Todos enfrentamos tentaciones diarias que nos invitan a desviarnos del camino recto. Es por eso que necesitamos un entendimiento profundo de lo que realmente es el pecado y cómo podemos superarlo a través de la fuerza que solo Jesús puede ofrecernos. ¿Cómo podemos empezar esta lucha diaria? La respuesta está en nuestras decisiones cotidianas. Debemos ser conscientes de cómo cada acción, cada palabra y cada pensamiento se alinean con lo que Dios desea para nosotros. La Biblia nos proporciona las herramientas necesarias para esa batalla. A medida que meditemos en las Escrituras y busquemos la guía de Jesús, seremos más fuertes en nuestra resistencia al pecado. 2. ¿Qué dice la Biblia sobre el pecado? La Biblia es clara y directa cuando habla sobre el pecado, y comprender lo que dice es fundamental para cualquier cristiano que desee caminar de acuerdo con la voluntad de Dios. La palabra nos revela que el pecado no es algo nuevo, sino una realidad presente desde los primeros días de la humanidad. Como mencionamos, Adán y Eva, al desobedecer a Dios en el Edén, introdujeron el pecado en el mundo, y eso generó una separación entre Dios y el hombre. En Romanos 3:23, el apóstol Pablo declara: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta afirmación es un recordatorio poderoso de que el pecado no hace distinción de personas. Todos, sin excepción, estamos afectados por esta naturaleza caída. Nadie puede considerarse inmune al pecado, ya que éste permea la condición humana desde el nacimiento. Y es importante entender que el pecado no se refiere solo a las acciones visibles de desobediencia, sino también a lo que hay en nuestros corazones. Jesús, en Mateo 5:28, enseña que incluso mirar a alguien con malos pensamientos ya es considerado pecado delante de Dios. El pecado, por lo tanto, va mucho más allá de lo que las leyes humanas consideran incorrecto. Es una alteración espiritual profunda que afecta nuestra relación con Dios. Sin embargo, la Biblia también nos enseña que la verdadera liberación del pecado solo es posible a través de Jesucristo. En 1 Juan 1:9 encontramos una invitación de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo revela una verdad fundamental. La gracia de Dios es más poderosa que el pecado, y es ella la que nos ofrece el perdón y la vida eterna. La Biblia también resalta las consecuencias del pecado. En Romanos 6:23 leemos: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, el apóstol Pablo hace una clara distinción entre lo que el pecado nos ofrece, la muerte espiritual y la separación de Dios, y lo que Jesús ofrece, la vida eterna. El pecado nos aleja de la presencia divina y nos lleva a la destrucción, pero en Cristo encontramos la salvación y la posibilidad de restaurar nuestra relación con el Padre. La cuestión del pecado no es solo un asunto de comportamiento, sino de relación con Dios. La Biblia deja claro que el pecado no puede coexistir con la presencia de Dios. En Isaías 59:2 leemos: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado genera esa barrera entre el ser humano y Dios, y es solo a través del arrepentimiento y la fe en Jesús que esa barrera puede ser derribada. Finalmente, la Biblia no solo nos habla sobre el pecado, sino que también nos da el camino para la liberación y la restauración. En 1 Juan 3:8 encontramos una poderosa declaración: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino al
mundo con la misión de vencer el pecado. Y Él lo hizo al morir en la cruz, ofreciendo a todos los que creen en Él la oportunidad de una vida nueva, libre de las cadenas del pecado. Por eso es crucial buscar, a través de la oración, la meditación en la palabra y el arrepentimiento, esa liberación diaria que solo podemos encontrar en Cristo. 3. ¿Por qué debemos luchar contra el pecado? La lucha contra el pecado es un tema central en la vida cristiana, y entender por qué debemos luchar contra él es fundamental para nuestra fe y relación con Dios. El pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos mantiene en un estado de esclavitud espiritual. En Juan 8:34, Jesús dice: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este versículo nos muestra claramente que el pecado es una forma de opresión, una cadena invisible que restringe nuestra libertad espiritual. Sin embargo, en Cristo tenemos el poder para romper esas cadenas. La razón por la cual debemos luchar contra el pecado es porque el pecado nos separa de Dios. Desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva cayeron en la tentación, el pecado ha causado una grieta en la relación entre Dios y los seres humanos. En Isaías 59:2 se nos recuerda: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Esta separación es profunda, y aunque no siempre la percibimos en nuestro día a día, el pecado nos aleja cada vez más de la intimidad con Dios, limitando nuestra capacidad de experimentar su presencia en nuestras vidas. En segundo lugar, luchar contra el pecado es esencial porque el pecado trae consecuencias destructivas tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida cotidiana. A menudo pensamos en el pecado solo como algo que nos impide ir al cielo, pero sus efectos van más allá. El pecado puede destruir nuestras relaciones, nuestra paz interior y nuestra capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios. La Biblia es clara al decir en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Esto no se refiere solo a una muerte física, sino a una muerte espiritual, una desconexión con la vida verdadera que solo se encuentra en Jesús. Luchar contra el pecado, por tanto, no es solo un deber, sino una necesidad para preservar nuestra vida en abundancia en Cristo. Además, luchar contra el pecado es un acto de obediencia a Dios. La palabra nos instruye en varios pasajes a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. En 1 Pedro 1:16 se nos recuerda: sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es solo una opción para el cristiano, sino un mandato divino. A través de la obediencia, rompemos las ataduras del pecado y nos acercamos más a Dios, reflejando su gloria en nuestras vidas. Cada vez que resistimos la tentación y elegimos seguir a Cristo, estamos siendo transformados más a su imagen. Esta transformación no solo es para nuestra salvación, sino para ser testigos vivos de la libertación que Jesús ofrece a todos los que creen en Él. Pero, ¿cómo podemos luchar contra el pecado de manera efectiva? La respuesta se encuentra en Jesús y en la Biblia. En Efesios 6, 10, 17, el apóstol Pablo nos habla de la armadura de Dios, un conjunto de herramientas espirituales que debemos usar para resistir las tentaciones del enemigo. La oración constante, la meditación en la palabra y la obediencia a los mandamientos de Dios son nuestras principales armas en esta lucha. Jesús, en su vida y enseñanzas, nos mostró cómo vivir sin ceder al pecado, y su sacrificio en la cruz nos dio la victoria final sobre él. La lucha contra el pecado es, por último, un camino hacia la libertación y la vida eterna. Cada vez que resistimos al pecado, estamos tomando un paso más hacia la vida que Dios ha prometido a todos los que siguen a Jesús. En 1 Corintios 10, 13, Pablo nos asegura:
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Esto significa que no estamos solos en esta batalla. Jesús nos da la fortaleza necesaria para vencer cualquier tentación y vivir según su voluntad. En resumen, debemos luchar contra el pecado porque el pecado nos separa de Dios, destruye nuestra vida espiritual y nos aleja del propósito que Él tiene para nosotros. A través de la Biblia, la oración y el poder de Jesucristo, podemos encontrar la fuerza para resistir y vivir una vida que glorifique a Dios y nos acerque más a Él. Hemos hablado de la lucha constante contra el pecado, de cómo la Biblia nos enseña a resistir las tentaciones y de la increíble libertación que encontramos en Cristo. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Qué has aprendido hoy sobre el pecado y cómo luchas contra él en tu vida? Déjanos tu comentario y comparte tus pensamientos. Si este video te ha tocado el corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos llenos de enseñanzas profundas de la Palabra de Dios. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo ahora mismo. Te invito a ver el siguiente video que aparece en pantalla. Estoy seguro de que también será de gran bendición para ti. Soy José Martínez y me despido con un abrazo fraternal en Cristo. Nos vemos en el próximo video.